Frecuencia cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Prana Luz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Prana Luz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en 3 pilares: espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es el yoga y la salud mental y nuestra invitada, Manuela Herreros, de Chile. Manuela es profesora de yoga chilena, certificada en Hatha, Vinyasa y Kundalini Yoga. Ha vivido en Bali junto a su familia y marido por los últimos 14 años y ha enseñado yoga en diferentes estudios prestigiosos a sus estudiantes por los últimos 12 años. Manuela enseña yoga desde la creencia más profunda de que todos tenemos un don, una esencia verdadera, algo que debemos descubrir y desarrollar, y que la energía creativa habita en el centro nuestro y necesita ser despertada. Manuela está comprometida en empoderar a las personas más allá de su sistema de creencias y los filtros que configura la realidad, de manera de poder gozar de una vida de un modo pleno. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Nalu, muy bien, gracias. Muy bien, gracias por esta invitación a hablar contigo. Qué bueno tenerte aquí en mis podcasts, una gran amiga y una gran profesora y terapeuta, así que feliz de conversar con vos. Muchas gracias. Pues bueno, la primera cosita que quisiera como que nos contaras un poco es acerca de vos y cómo vos llegaste al yoga y cómo te has desarrollado en este trabajo. ¿Por qué te interesó tanto meterte en el área de salud mental? Bueno, voy a empezar, es como una historia un poco larga y primero yo creo que la primera vez que hice yoga fue cuando estaba en el colegio. Entonces en Chile, en los 2 últimos años, te empiezan a preparar para, en esa época ahora cambió de nombre, pero es una cosa que se llamaba la prueba de aptitud, que era como la prueba de final cuando uno sale del colegio para entrar a la universidad. Entonces, como la directora del colegio era un poco más como evolucionada y quizás había viajado a la India, no estoy tan segura, a ella se le ocurrió que en vez de que hiciéramos educación física, esos 2 últimos años hacíamos yoga, pero estoy hablando hace como 25 años atrás. En Chile, además, en Santiago, o sea, como perdidos en el mundo, al final del mundo. Entonces, nos pusieron yoga y eso fue como mi primer como approach o cercanía, y como era algo que, o sea, como que ni siquiera se entendía que era la palabra, como que era que tú estuvieras hablando casi como un idioma extraterrestre, porque en verdad en esa época nadie sabía nada, menos nosotros, que imagínate, teníamos como 16, 17 años. Claro. Entonces venía una señora así como ya más vieja, tenía unos 70 años, que ahora yo viendo para atrás y entendiendo, yo creo que principalmente hacía como tantra yoga. Nos hacía hacer un montón de contenciones como del piso pélvico y nos decía que íbamos a tener muy buen sexo si hacíamos eso. Eso era como su foco, mientras la directora quería que nos relajáramos y nos fuera bien en la prueba. Era como la dicotomía. Y por alguna razón rara también nos separaron como entre los hombres y las mujeres. Entonces una semana nos tocaba a las mujeres todas juntas y la otra semana les tocaba a los hombres. Pero nada, igual ahí no sé, aprendí como, fue como una primera cercanía de un mundo completamente que yo no entendía de qué se trataba. Y hacíamos posturas extrañas, pero algo nos pasaba, o algo me pasó a mí y como que me quedó como una curiosidad dando vuelta en la cabeza. Y como que después siempre quería como volver a hacer clases de yoga, después me metí un poco a danza, pero como que quedé como con esa inquietud dando vuelta a la cabeza. Y también fue interesante porque en el fondo la directora quería hacer eso para darnos herramientas como para lidiar con el estrés, con la finalidad que al colegio le fuera increíblemente bien la prueba y a nosotros. Entonces esa era como la finalidad de todo esto. Así que nada, eso fue como lo primero. Y bueno, después
yo tenía como 24 años, quedé embarazada de mi primera hija. Y ahí como que en ese embarazo como que me di el tiempo y ahí como que volví a hacer yoga, como un yoga prenatal y todo. Quería prepararme para el parto, quería tener un parto natural y quería aprender a respirar y estar un poco conectada para poder tener esa guagua, como decimos en Chile a los bebés. Entonces ahí me entré de nuevo y después nació la Amalia, que fue mi primera hija, que está a punto de cumplir 18 años ahora, que no lo puedo creer. Nació ella, por supuesto que no nació nunca de parto natural, porque tuvo que nacer por cesárea, porque no se daba vuelta y estaba sentada. Uh-huh. Y nada, la Amalia nació con un montón de problemas. Nació con algo que se llamaba espina bífida, que quiere decir que parte de la columna abajo estaba abierta. Y eso para mí fue como una experiencia así completamente traumática. Nadie lo esperaba, no teníamos idea que iban a ser así. Y ahí como que entré, imagínate, yo tenía 25, mi pareja tenía, en ese tiempo no estábamos ni siquiera casados, tenía 29. Y entramos como a un submundo, yo diría que del estrés, de la UCI, de tener a una niñita, una guagua que como que estuvo a punto de morirse por muchos meses. Y como que fue muy raro, o sea, fue muy estresante, fue muy doloroso. Y lo que yo me di cuenta, o sea, y ahí no hubo tiempo ni para yoga, ni para nada. Claro. Era como cuando entras a esos tiempos completamente como de sobrevivencia. Uh-huh. Eso es lo único que tú estás haciendo. Estás completamente en un modo sobrevivir. Sobrevivir y que la Amalia sobreviviera y no se muriera. Uh-huh. Lo interesante fue como cuando como logramos salir de la clínica, yo diría que estuvimos como un año por lo menos entre entrar y saliendo a la clínica y viendo qué iba a pasar. Cuando uno baja como de esa, porque en el fondo estás como con una adrenalina arriba, así como uh-huh. con el cortisol y la adrenalina como arriba todo el tiempo. Claro. Y le das para adelante. Y esto me pasó a mí en este caso, pero también es algo que le puede pasar a mucha gente en distintas dimensiones de la vida, con distintas separaciones. Hoy día lo que está viviendo la gente, perdiendo las empresas, sus negocios y cosas que quizás han construido por años. Uh-huh. Entonces fue como, ok, salimos de la clínica, la vida se normaliza un poco y lo que me pasó a mí en ese momento fue como irme hacia abajo y una depresión terrible. Uh-huh. Como no tener como energías para nada y también unos dolores del cuerpo espantosos. Me daba unos dolores de espalda, como la espalda baja, y te prometo que a veces no podía caminar. Wow. O de repente comía y me empezaba a doler el estómago, como que no podía digerir. Entonces como que me di cuenta que el estrés acumulado como de ese año creó, o sea, como que me removió y estaba completamente en el suelo. Uh-huh. Pero también con una niñita con necesidades especiales y con todo tipo de cuidado, que también era como la primera prioridad de todo, como del universo. Claro. Entonces, fueron años como después de eso, casi que yo siento que vino casi lo peor, así, porque es como lidiar con todo lo que había quedado, con todo como los residuos y las partes que habían quedado de ese proceso. Uh-huh. Entonces, mi marido tiene su padrino que es psiquiatra. Entonces él dijo, mira, yo creo que la Manuela no es como para que tenga que tomar remedios ni nada. Como que él entendió un poco el proceso que había pasado y me dijo, te voy a recomendar que vayas donde está el neurobióloga, uh-huh. que se llama Carmen Cordero. Entonces yo la fui a ver a ella y era como súper interesante porque ella no era terapeuta, pero venía como de la neurobiología. Y lo que ella había inventado en el fondo era como puros ejercicios que uno hacía bien fuertes de movimiento de cuerpo y de respiración. Entonces lo que ella quería era en el fondo que yo empezara a como cablear y conectar cosas en mi cerebro de manera distinta. Claro, relacionar el cuerpo con esas emociones que estabas relacionar el cuerpo con las emociones y darme distintos patrones de respiración, cosa que yo pudiera acceder a ellos y cambiarlos. Uh-huh.
Así que empecé a trabajar con ella y fue un trabajo súper interesante y como que me sacó un poco como de ese primer como shock y me empezó a hacer un poco más funcional en la vida. Uh-huh. O sea, no como que todo se hubiese desaparecido así como de un momento a otro, pero sí logré estar como mucho más funcional y empezar a hacer cosas. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y ahí vino un proceso como entre yo y Juanjo de pensar como, no sé, había sido tan estresante todo, nuestra pareja como que se había formado muy rápido, estaba embarazada, después no habíamos pasado un año en la clínica. Como que la pregunta un poco era quiénes éramos, como pareja, como familia, y qué vida queríamos tener, y cómo diseñamos un poco esa situación, sin estar como porque antes como que todo fue como cosas que uno tenía que hacer y no te quedaba otra. Claro. Como pasos que te había que seguir, pero sin poder como decidir cómo la vida que queríamos tener. Sí, por esa misma supervivencia, ¿verdad? Por ese mismo, digamos, deseo claro, de supervivencia. Uh-huh. Ese modo de supervivencia, bueno, entre medio Juanjo estaba como quebrando con su empresa, ¿no? Era como todo lo más terrible de lo terrible que te puede llegar a pasar. Entonces era como, ¿cómo paramos esta situación y decimos qué vida queremos tener? ¿O qué vida queremos darle a la Amalia? ¿O qué tipo de familia queremos ser? Como que vinieron un poco, hoy día mirándolo para atrás, ahí pasó como de manera bien inconsciente, pero nos fuimos como haciendo un poco esas preguntas. Entonces se dio la opción de salir de Chile. Como que a Juanjo le ofrecieron un trabajo en Indonesia, en Bali. Sí. Y en ese momento Bali también sonaba una isla perdida en el Índico, pero no tenía ninguna idea más de qué se trataba. Y como que dijimos, ¿sabes? Aunque sea por un año, salgamos de acá y vámonos. Solamente como para tratar de tomar como distancia aire con la situación uh-huh. y las cosas, aire y con las cosas que habían pasado. Entonces preguntamos un poco a los doctores y vimos que ciertas cosas estuvieran como ya más estables. La Amalia ya tenía como quizás ahí como casi 3 años. Nos casamos y decidimos venirnos y venimos a Bali. Y como cuando yo llegué acá, venía como con una decisión súper clara que me tenía que sacar, o sea que el estrés seguía ahí, era una cosa latente que estaba y que yo tenía como que hacer un proceso y sacarme eso de encima y de cierta manera sanarme. O sea, estos dolores de espalda iban y venían, seguían viniendo y te prometo que era súper inmovilizante. Era como de llorar en la cama de dolor y no poder, como que casi no podía conectar con las piernas. Wow. Y era joven, tenía 28 años, por ahí. Uh-huh. O sea, no era que tuviera ningún problema como me estaba poniendo vieja. No, era una cosa de estrés nomás, terrible. Entonces llegué a Bali y como que nos cambió el ritmo de vida. O sea, yo llegué acá a un país completamente distinto, con otra religión, con balineses que son como que funcionaran en otra frecuencia cósmica de la realidad paralela. Lo hacen todavía el día de hoy. Se hablaba, hasta el día de hoy eso no ha cambiado, la ceremonia, los colores, era sí. Como yo decía, como que me sentía como que impresionante vivir en Chile, tan alejado del mundo, como donde uno cree que la realidad de uno es lo que es, y fue como entrar a otra dimensión de la realidad, con gente que funciona con el ritmo de la luna, que están siempre como celebrando, que está todo tan bonito siempre y tan decorado. Era como que yo abría los ojos y no podía creer las cosas que veía. Eso por un lado. Por el otro, yo había estado en un colegio francés y no hablaba casi nada de inglés. Entonces fue como llegar a aprender un idioma nuevo. Sí que estoy hablando que iba a aprender como el idioma local, pero por lo menos tenía que empezar a hablar inglés para poder tener amigos, gente y crear lazos y conexiones nuevamente. Así que también fue como un año de eso, de aprender a hablar otros idiomas. Y fue un año como me metí al mundo como del yoga y empecé a mover y a movilizar y a ir a clases y empecé a soltar un montón. Fue como súper sanador ese primer año. Uh-huh. Y
y ahí como que algo me encantó porque vi como yo estaba evolucionando. Igual yo no diría que fue un proceso que partió y como que todavía sigue, y todavía me sigo dando cuenta de cosas y fui experimentando con distintas técnicas. Entonces como a los 2 años que yo había llegado acá, imagínate que ya llevamos 14 años en Bali, a los 2 años hice mi primer teacher training, como mi curso de profesorado de yoga. Que lo hice en Ubud, con una profesora de Australia, con un inglés pésimo mío, que yo te prometo que entendía la mitad de las cosas que hablaban. Me acuerdo que estaba aterrorizada porque en algún momento hay que hacer como esos practicum y hablar frente a la gente. Ajá. Y yo tenía terror a hablar frente a la gente y en público. Me aterrorizaba, más en inglés además. O sea, era como lo peor de lo peor que me podía tocar. Pero nada, hice todas esas cosas y también cada vez que tenía que contar un poco de mi vida y lo que había pasado, yo creo que hablaba un segundo, decía el nombre Amalia así, y me ponía a llorar, pero así eternamente. Entonces fueron pasando los años, hice eso. Después, lo que hice que fue súper bueno, que muy rápidamente como que me puse a hacer clases. Yo estaba acá y estaba trabajando, claro, no estaba a dictar clases, como que no estaba trabajando, y yo sentía que de cierta manera como que tenía que, no sé, como que el proceso interno que yo estaba viviendo, como que tenía que compartirlo con la gente. Tenía que compartirlo porque podía ayudar a otras personas también a conectarse con eso. Claro. Así que muy rápidamente, porque también tuve mucha suerte y estaba bien conectada acá en la isla, empecé a hacer clases en un centro, en un retreat center, que era como que el yoga estaba recién empezando en Bali. Hoy día es como un boom y es como la isla del yoga y de la sanación y del healing y de todo eso, pero en esa época estaba como bien incipiente, estaba como recién partiendo. Así que empecé a hacer clases en un lugar que se llama Desaseni, que era muy bonito. Y al principio partí con, nada, me daban las clases privadas, ni siquiera tenía como clases en el horario general del público. Y después alguien faltó, me dieron 1, me dieron 2, me dieron 3, empezó a venir más gente, a la gente le gustaban mis clases y como que eso se empezó a llenar. Y después llegó una súper buena directora como el centro de yoga que se llamaba Tara Yudel, que fue como un poco mi mentora también, de cierta manera. Sí, súper famosa ella. Y ella es súper famosa y ella venía como de una escuela era en Usara en ese tiempo, en Usara ya se acabó. Pero lo interesante que tenía la Tara era que había estudiado mucho algo que se llama Body Mind Centering. Y viene de una profesora, creo que era como de danza, y también era ella, me olvidó, se llama Bonnie Brainwith Cohen, o sea, algo así, me olvidé los nombres, pero Bonnie de todas maneras. Pero lo interesante de ella es que ella era terapeuta ocupacional y después se metió en la danza y el movimiento, y ella como que hizo un montón de repatterning como de los movimientos fetales casi, de los niños, y cómo uno se empieza como a desenvolver con el mundo desde que uno nace y desde que está como en el vientre de la madre. Entonces como mucho movimiento primigenio. Qué interesante. Que para mucha gente es muy sanador cuando como que nos conectamos como con esos movimientos que estuvieron ahí como desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás. Entonces ella trajo todo eso como a la práctica y era súper entretenido porque aprendíamos a sentir, no sé, por las glándulas, nos conectábamos con la glándula pineal, o sentíamos el páncreas, o hacíamos la clase desde los riñones. Entonces para mí fue como un mundo nuevo de conectarse con el cuerpo, claro, y de las distintas partes del cuerpo y aprender a sentirla. Porque uno de repente vive como en una caja casi vacía, una caja negra, donde no tenemos idea de lo que está dentro. Entonces eso fue súper interesante, como que yo aprendí como a conectarme como con mis órganos, aprendí a conectar con la piel, me conecté con los huesos, y en la medida que como que todos esos sistemas iban despertando fue súper sanador. Así que ella fue como una súper mentora mía en todo sentido. Tuve como 1 año trabajando con ella, sí, a full, hice hartos training también con ella y también creamos como un lazo súper bonito entre las dos hasta ahora.
Así que fue eso. Después, bueno, hice como 200 horas después con la Tara. Ella creó un sistema que se llama hoy día Body Flow. Como creó su propia escuela. Hice otro training con ella. Pero yo siempre como que estaba con la pregunta de cómo se conecta como la mente con el cuerpo, o cómo desde el cuerpo entramos a la mente, o viceversa, o cómo quizás en realidad la mente es el cuerpo. Y hemos tenido una percepción como equivocada de la realidad, quizás. Quizás fue como desde Descartes, que dijo, pienso luego existo, que sí. nos hizo una condena. Sí, dicen. En la cabeza, pero dicen que sí, dicen que él es bastante culpable de eso, porque además nos creó un sistema de dualidad, ¿verdad? Sí, a partir de eso ya nos separamos. De dualidad. Nos separamos completamente, y yo que vengo como de un colegio francés y régimen francés, como que eso, como que crecí con eso muy claramente, como metido en el sistema. Entonces, para mí era como lo contrario, cómo conectamos, cómo unimos las cosas, cómo también fui viendo como un poco mi sanación desde el cuerpo, y fui dándome cuenta como las cosas que fueron pasando. ¿Y qué pasó con después, perdón, Manu, ¿y qué pasó con tu, cuéntame, cómo evolucionó tu dolor de espalda dentro de este camino, digamos? ¿Cómo fuiste viendo ese cambio físicamente también? Bueno, claro, a medida que todo esto pasaba, esos dolores fueron mucho menos frecuentes. Yo no te diría que no los tengo. O sea, yo sé que tengo es como mi punto débil ahí, algo me pasa, y si yo me llego a estresar y no soy capaz de volver rápidamente a mi centro, yo sé que es el punto que me va a colapsar. O sea, yo aprendí como a vivir con eso. Pero puede ser que me pase una vez cada 2 años quizás, dependiendo. Este año con el estrés de la pandemia y de todo me volvió. Pero ya se me pasó, y ya sé cómo trabajarlo, y yo diría que en 2-3 semanas, sin tener que tomar ningún remedio ni nada, ni ningún antiinflamatorio ni cosa para el dolor, lo puedo sacar, claro. Puedo volver. Entonces, si no se hubiese transformado, yo creo que eso en algo crónico, como en esas enfermedades crónicas y esos dolores crónicos, que al final lo que uno hace es depender de los remedios. Y cuando uno depende de los remedios, deja de producir otras cosas dentro del cuerpo, porque estás tomando un químico externo en vez de producirlo internamente, y todo eso te empieza como a llevar en otro camino. Entonces, como yo también como decirle a la gente que yo sé que hay mucha gente que vive como con dolor crónico, y hay maneras de volver a conectarse con eso. Yo no digo que no va a ser un trabajo, no digo que la gente se va a demorar un poco, pero sí, de todas maneras hay un camino. De todas maneras hay un camino. Claro, y hay opciones también. Hay opciones. El cuerpo es la entrada a todo. Quizás voy a explicar un poco más adelante, pero lo que yo creo que de cierta manera hay una conciencia celular, y ahí está la mente. Claro. Es lo que está pasando como en cada célula, en cada momento, y eso tiene que ver con la energía que nosotros estamos creando y estamos manteniendo en nuestro sistema. Hay una vibración que mantiene este cuerpo vivo y mantiene todo esto junto. Y dependiendo de eso, entonces, ¿cuánto estamos elevando nuestra vibración diariamente para que las células y todo se sigan moviendo de cierta manera? Porque si no, se van a mover de cierta otra. Al final, claro, es bastante simple, como yo creo que nos movemos desde 2 emociones. Y esas 2 emociones no pueden compartir el mismo espacio. Entonces, una emoción es el miedo, que crea cierta química, y la otra emoción es el amor, que crea una química completamente diferente en el cuerpo. Entonces, ahí nos movemos en esa dualidad, claro, que nos movemos a diario. Sí, bueno, tiempo después, cuénteme. No, cuéntame vos, perdón, que yo volví más bien a lo que te interrumpí. Contame, ¿qué pasó luego? Bueno, después, en mis últimas exploraciones, hice un curso de Kundalini Yoga.
no sé, como que fue bien de esas cosas que uno como que decide como desde la guata, desde el vientre de cierta manera, como un gut feeling, como que había hecho un poco Kundalini y me gustaba a ratos, otras cosas no me gustaban, pero venía un profesor súper bueno que le gustaba cantar mucho y se llamaba Guru Das, y venía el de Satsenia además, entonces dije, ¿cómo no voy a tomar el training? Y como me inscribí y lo hice. Y fue súper, como que me abrió otra puerta. Me encantó ahí el Kundalini porque de esta manera yo lo tomo, pero lo veo como una tecnología en el fondo, una técnica. Uh-huh. Yo me ahorro el turbante y todas las otras cosas. Yo lo veo como una técnica para estimular el sistema nervioso y el sistema glandular. Como a mí me encanta la biología y las cosas internas que van pasando en el cuerpo, como que me abrió una ventana increíble. Uh-huh. Y en el fondo eso es lo que trabaja. ¿Cómo podemos tener sistemas nerviosos que son más fuertes y resilientes? Nadie dice que no nos vamos a estresar en la vida. El estrés va a pasar de todas maneras y nunca nos van a dejar pasar cosas y traumas y cosas difíciles y situaciones terribles. Pero ¿cómo somos resilientes a eso? ¿Cómo cultivamos el sistema nervioso para que esté fuerte? Uh-huh, ¿Cómo tenemos glándulas que en vez de irse como achicando y secando, son glándulas que las mantenemos estimuladas y siguen creando y siguen produciendo la química que necesitamos? Claro. Los humanos vivimos de la química. Vivimos de la química, que son péptidos, estructuras moleculares que se mueven en el cuerpo. Por ejemplo, las endorfinas que nos hacen tener placer, es una... O sea, esa hormona, esa química dentro del cuerpo nos moviliza en la vida. Los humanos nos movemos por placer. Sí. Y es así. Y si no tenemos las endorfinas dando vuelta en la sangre, en todo el cuerpo, no hablo de la cabeza, porque hay receptores cuando las endorfinas se han descubierto en todas partes del cuerpo. Si no tenemos esas endorfinas dando vuelta, la vida es muy difícil y es muy dura. Uh-huh, uh-huh. Entonces necesitamos como esas estructuras moleculares que están como cambiando nuestra realidad química en el cuerpo, sí, porque vamos a sentir las cosas desde adentro, porque son filtros que nos ayudan a estar acá, porque vivir en la Tierra como en este 3D y esta dicotomía es muy difícil. Sí, Manu, tal vez cuéntame un poco más uh-huh. de eso, cuál es esa relación del sistema nervioso y el funcionamiento a nivel interior que nos influye en nuestra salud mental. Sí, bueno, lo que hay que tener claro es que hay un sistema nervioso autonómico, como que es el que regula todas las cosas sin que tengamos que pensar mucho y nos mantiene con la presión arterial adecuada, con el ritmo del corazón, con la respiración y un montón de cosas. Pero ese sistema tiene como dos ramas. Uno, y esto es súper importante porque en yoga y especialmente en Kundalini esto se trabaja un montón. Entonces cuando yo hacía los teacher training y enseñaba, me dedicaba harto a esta área porque yo quiero que la gente entienda por qué están enseñando lo que enseñan y qué es lo que está produciendo dentro del cuerpo de los estudiantes que tienen al frente. Entonces esto del sistema, está el sistema simpático y el parasimpático. Yo creo que tú has hablado de esto con otra gente, pero para que la gente entienda bien, el simpático es el que nos lleva a estar alerta, nos lleva a defendernos, y no sé cómo se traduce en español, pero es el flight or fight response. Sí, quiere decir como lucha, sí creo que se dice lucha, huida, quedarse congelado. Lucha o huida. Eso. Claro, entonces lucha o huida. Y en el fondo, si estamos y esto es como son sistemas que se crearon en el cuerpo humano al inicio de la evolución. Tenemos que entender que hace millones de años estábamos corriendo por la sabana arrancando de un león. Entonces tenías dos oportunidades, o peleabas con el león o te arrancabas y corrías lo más rápido posible. Uh-huh, uh-huh. Los humanos, la única cosa que tienen, como la única herramienta que tienen para que nos diferencia de los animales, es la capacidad de correr.
¿Ya? Es como el único superpoder de los humanos. Si los comparamos con los animales, correr es como el único superpoder que tenemos, nada más. No somos buenos en casi ninguna otra cosa. Podemos correr rápido. Entonces tenemos este sistema como de lucha y huida. Y bueno, parte como en el cerebro que toma la señal, manda otra señal a la glándula pituitaria, que es una glándula súper importante, porque controla todas las otras glándulas del cuerpo, y la pituitaria le manda otra señal a las glándulas adrenales, que están sobre los adrenales, ¿qué se llaman? No estoy segura. Creo que sí se llaman adrenales, y que adrenales. Están sobre, están descansando sobre los riñones. Y las glándulas adrenales, bueno, liberan por supuesto que adrenalina, pero también otra hormona que se llama cortisol. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy día no tenemos animales gigantes que nos vienen a atacar, pero sí tenemos pandemias y virus y un montón de otras cosas que están pasando. Entonces, lo que pasa muchas veces a la gente es que este sistema simpático del sistema nervioso, ¿cómo se dice? Se le da como un override, como queda spinning, queda como sobreestimulado. Sí, queda sobreestimulado, exacto. Y muchas veces no tenemos herramientas, queda sobreestimulado, y muchas veces no tenemos herramientas como para que vuelva a su centro. Lo que quiero clarificar es que cuando tenemos, por ejemplo, cortisol dando vuelta en la sangre, hay varias como cosas fisiológicas que pasan. Número 1, como estamos hechos para correr, porque esa es nuestra única habilidad como humanos, la sangre, en vez de irse al sistema digestivo, digiriendo, y estamos tratando de asimilar todos los nutrientes de la comida. O sea, la sangre, en vez de quedarse acá, en lo que nos da los alimentos y la nutrición, se va a las piernas y a los brazos, cosa que podamos correr lo más rápidamente posible de esta amenaza que tenemos. ¿Ya? Otra cosa que pasa es que todo el sistema inmune es un sistema muy, muy pesado de llevar y requiere mucha energía. Entonces, como tenemos que correr y poner toda la energía en eso, apagamos de cierta manera el sistema inmune. ¿Ya? Claro. Entonces, esa es otra respuesta. Y la última, que a mí es la que me parece como la más interesante, cuando está el cortisol dando vuelta en la sangre, los vasos sanguíneos que van hacia el frontal córtex, cuando hablo de frontal córtex es la parte frontal de la cabeza, o sea, la frente, que es como la última parte evolutiva del cerebro humano. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Tenemos como un 99%, creo, somos igual que un mono, un chimpancé. Somos muy idénticamente iguales. Pero esa parte de la corteza frontal está mucho más evolucionada en los humanos. Bueno, y cuando el cortisol está dando vuelta, la sangre no llega a esa parte. Se contraen los vasos sanguíneos. Por eso cuando la gente está así, como muy, muy estresada, no somos capaces de tomar decisiones. Claro, y nos bloquea también nuestra capacidad de compasión, de empatía, Nos bloquea todo. Entramos, como yo diría, en un piloto automático, en un autómata, como que vamos haciendo cosas para poder sobrevivir. Entramos en este modo de sobrevivencia que yo hablaba al principio, como que yo estuve un año en eso, como que tratando de ser funcional con las cosas, pero no había espacio para pensar qué quiero yo, qué necesito, cuáles son mis necesidades, cómo quiero pensar el mundo. No había nada de espacio de eso, ¿ya? Y eso es bueno que la gente lo entienda, porque yo siento que hemos vivido de cierta manera en los últimos 6 meses en este estado como también de piloto automático. Mucha gente como en el estado de la sobrevivencia, pero es muy importante aprender a salir de eso, porque también nos da hoy día la oportunidad como de pensar cuál es el mundo que queremos. Como todo se cayó, todo como que la estructura y todo se está cayendo a pedazos alrededor nuestro, es pensar cuál es el mundo que queremos. Hay posibilidades, hay creatividad, hay nuevas ideas, pero esas cosas no se van a desarrollar a no ser que sepamos como unwind, o ¿cómo se dice? Volver atrás un poco en ese estado del estrés. Claro, retroceder un poco. Pausar y retroceder. Retroceder un poco. Claro. Pausar y aprender a volver a nuestro centro. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el estrés se transforma en algo crónico.
nos estresamos, no volvimos atrás completamente, nos volvemos a estresar y de nuevo no volvimos atrás. Entonces como que vamos avanzando en una espiral que va creciendo y creciendo. Mientras eso va pasando, muchas cosas van pasando, nuestro sistema inmune decae. Por eso cuando la gente ha pasado por estrés o trauma, muchas veces crean enfermedades autoinmunes que ellos mismos se empiezan a atacar. Claro, sí, increíble, ¿no? Increíble. También el cortisol y todo esto en la sangre produce inflamación, inflama el sistema, ¿ya? Inflamamos el sistema porque tenemos que tener respuestas rápidas. Pero ¿qué pasa cuando la inflamación se torna en algo crónico y nada se desinflama? Todo está trabajando con mucha más presión de la que debería trabajar. Sí. ¿Qué más pasa? La gente... Nos enfermamos completamente a todo nivel. A todo nivel, y lo otro es que no estamos digiriendo bien la comida. Estamos comiendo, pero no estamos tomando los nutrientes que necesitamos. Por eso uno ve gente, el cuerpo reacciona de distintas maneras. Como no estamos tomando los nutrientes que necesitamos por el estrés que estamos viviendo, muchos cuerpos empiezan como a querer acumular, porque sienten que no están teniendo nada y la gente empieza a subir de peso. Eso puede ser una manera que el cuerpo reaccione. Claro. Otra gente, por ejemplo, si yo estoy estresada, yo sé que yo puedo comer, pero no estoy asimilando y empiezo a perder peso muy rápidamente. Distintos metabolismos van a reaccionar de distinta manera, pero claro, debajo de eso, en el fondo, está pasando lo mismo. Una lucha interna por sobrevivir. Una lucha interna por sobrevivir y no estoy recibiendo los nutrientes que necesito. Y eso puede provocar distintas cosas en el cuerpo. Y lo más difícil es que, claro, no pensamos con claridad. No tomamos decisiones correctas, no podemos ver las cosas desde cierta perspectiva. Nos vemos como una salida a la situación, ¿ya? Entonces yo llamaría al sistema simpático, es como el acelerador. Y es como ese acelerador que presionamos a fondo y después se nos queda enganchado y no sabemos cómo traerlo de vuelta, ¿ya? Sí. En el otro lado está el sistema parasimpático, y el parasimpático, en teoría, porque también voy a explicar ahí una diferencia, en teoría lo que hace es como el contrario, el opuesto a este sistema simpático, entonces sería como el freno. ¿Qué es lo que hace el freno? Nos hace como poder volver atrás. Y conecta otras cosas del cuerpo y cuando llamamos al parasimpático podemos dormir, podemos reparar y pausar, claro, y descansar, descansar. Por eso cuando la gente está estresada, ¿qué es lo que le pasa? No puede dormir, no están descansando. En la noche cuando dormimos esas 8 horas son fundamentales, porque se regenera el cerebro, se regeneran las células. Todos estamos produciendo de cierta manera algún cáncer, alguna célula maligna en alguna parte del cuerpo. Eso pasa todo el rato. Pero si tenemos la capacidad de ir todo el tiempo limpiando y sacando eso para afuera, el cuerpo sabe hacerlo. El cuerpo está hecho para ir como a la homeostasis, a este balance interno. Sí, lo hace automáticamente, es sabio. Es sabio y lo hace muy, muy, muy automáticamente. Entonces, ese sería como el sistema parasimpático. Bueno, lo que hace el yoga en el fondo es estimular ese sistema parasimpático, ¿ya? Pero los últimos descubrimientos que se han hecho, que hay una teoría que se llama la teoría polivagal, que en el fondo el sistema parasimpático está dominado por un nervio que se llama el nervio vago, que deambula en el fondo por todo el cuerpo, viene desde la base de la cabeza, inerva los pulmones, el corazón, todo el sistema digestivo, inerva todo. Y lo interesante del nervio vago es que no es que lleve información de la cabeza hacia el cuerpo, sino que el 80% de la información va desde el cuerpo hacia la cabeza, ¿ya? Al revés. Y va al revés. Entonces, por eso, si cambiamos algo en el cuerpo, o sea, por ejemplo, solamente ahora, Ana Lu, tú sentándote bien derecha, con tu columna bien estirada,
eso ya está dándole un enganche a este nervio vago y le va a decir al cerebro que estamos bien, que estás relajada, que tú estás en tu espacio, estás bien contenida. Y el cortisol automáticamente va a bajar en tu cuerpo, solamente con sentarte bien. Entonces, como bien impresionante, porque si accedemos al cuerpo, de cierta manera, accedemos a nuestro estado mental. Está completamente ligado, porque no lo podemos, es indivisible, de cierta manera. Bueno, la teoría polivagal lo que dice es que tenemos un sistema vagal dorsal, que es muy primigenio, muy antiguo en la evolución de las especies, y lo compartimos con muchas especies, lo compartimos principalmente con los reptiles. Nuestro sistema vagal dorsal se comporta igual que en una lagartija, no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces, cuando una lagartija o un reptil en el fondo tiene miedo, muchas veces lo que hace es se congela. Entonces, congelarse, como tú me dijiste antes, o freeze, no viene del sistema simpático, no viene de este flight or fight. Es más primigenio todavía que eso. Eso está mucho más evolucionado. Eso es algo que hacen los mamíferos. Pero esto de congelarse y no poder moverse viene de los reptiles. Es mucho, mucho más antiguo. Más primate, claro. Mucho más primigenio. Entonces es súper importante entender esto como profesor de yoga, y voy a explicar por qué. Porque cuando la gente tiene trauma, puede tener una respuesta de la lucha o huida, o puede tener una respuesta de que es congelarse. Sí, claro. Y dependiendo del trauma que hayan tenido, van a tener que necesitar ¿cómo se dice? Un approach, van a tener que aproximarse a una sanación de una manera distinta. ¿Ya? Por ejemplo, por eso muchas veces como que, por ejemplo, a una mujer tiene una violación, y tú vas a ver que en muchos casos las mujeres dicen que se sintieron completamente congeladas y no pudieron hacer nada. Claro. Era como que estaban congeladas. Sí, inmovilizadas. Inmovilizadas, completamente inmovilizadas. ¿Ya? Mientras hay otras mujeres que pueden dar la pelea hasta el final. Las dos sufrieron un trauma, pero cómo se aproximaron a ese trauma y la respuesta que dio el cuerpo es completamente distinta. Y tenemos que entender que es distinta. Entonces, por ejemplo, a alguien que el trauma le provocó un estrés gigante y tuvo que pelear y correr y hacer todo ese tipo de cosas, vamos a tener un sistema nervioso muy elevado en el simpático, y lo que vamos a tener que hacer con esa persona, porque esto es un poco lo que yo he aprendido a hacer, es cómo trabajar el cuerpo y el trauma desde el yoga, dependiendo de dónde viene. Entonces con esa persona vamos a tener que trabajar estimulando el parasimpático de cierta manera, estimulando que se relaje en ejercicio de respiración, conectarse con el cuerpo, meditación, cosas muy suaves, empezar a moverse muy despacio, cosa que ese espiral pueda volver un poco hacia el centro. Manu, sí, y sí, te iba a decir que bueno que dices esto, porque yo siento que a veces como profesores, pues la tendencia mucho en general, ¿verdad? Es como ofrecer una clase generalizada, ¿verdad? Y no como decirte como lo enseñaba Krishnamacharya, ¿verdad? Que era que vos tenés que hacer las clases personalizadas, entendiendo las necesidades, ¿verdad? De cada persona, no solo las necesidades fisiológicas, ¿verdad? No solo el cuerpo, la flexibilidad, no. Pero más allá que eso, es como vos decís, tal vez, por ejemplo, un estudiante tiene la tendencia, ganas de siempre hacer clases súper fuertes y súper activas, y, ¿verdad? Hay una persona muy hiperactiva, ¿verdad? Que le gustan todas las posturas retantes, competitiva, pero tal vez eso no es lo que necesite. Lo más probable es lo que no necesita ni el profesor ni los estudiantes. Exacto. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que esa es la primera pregunta como profesor. En el fondo, en lo que yo necesite y cómo yo me sane con lo que yo estoy haciendo, para mí, eso me da una herramienta de conocimiento interior mío gigante para poder aplicarlo con los alumnos.
Claro, es que es Porque yo entendí experiencial. porque esa experiencia la entendí dentro de mi propio cuerpo. Claro. Y entendí lo que me hizo y cómo afectó mi sistema nervioso y cómo logré superar traumas y cosas. Entonces, cómo yo le puedo enseñar ese proceso a la otra gente. Yo creo que ahí está como la virtud y como qué es lo que hace la diferencia entre un buen profesor, ¿no? Claro, En esa capacidad. Y también tú puedes estar haciendo una misma clase para mucha gente que está con distintas necesidades, pero tú le puedes hablar a alguien específicamente durante la clase. Yo te voy a contar una vez algo que me pasó. Yo estaba haciendo una clase y estábamos haciendo el crow pose, que eso es como que uno es una postura no sé cómo se dice en español, del cuervo, cuando uno está apoyado en las manos y como que se apoya en las rodillas en los codos y se levanta. Eso, Bakasana. Entonces estábamos haciendo eso y tenía una mujer, yo creo que tenía unos 50 y tantos años, y ella se cae y no le pasó nada, pero lo que yo vi en ella fue que le trajo como, a mí como que se me vino una imagen cuando la vi, pero como que vi como a ella cuando ella era pequeña, cayéndose, quizás como quedando en ridículo y como que nadie la había contenido de esta manera. Y ella se pone a llorar descontroladamente. Y yo la tenía ella, y tenía 20 personas más en la sala de yoga. Claro. Entonces, si yo paraba la clase y paraba todo y me iba donde ella, lo que iba a hacer era poner la atención de las 20 personas sobre ella se iba a sentir peor. Entonces lo que hice, como que la vi como esa niña tan pequeña que lo único que quería era como sentirse contenida, como que le puse su cabeza como un poco arriba de mis piernas y le empecé a hacer cariño en la cabeza, y ella siguió llorando por un rato y yo seguía haciendo la clase, como que me quedé con ella conteniéndola y yo seguía hablando y haciendo la clase para el resto de la gente. Claro. Hasta que ella se tranquilizó y ahí la dejé, como que ella hizo, como que ella no se sintió ni vergüenza, no paró su proceso, yo no paré el proceso de la otra gente, y ella como que pudo como procesar esa memoria, y es algo que le vino, y como que en vez de contenerlo, que quizás había sido algo que lo había hecho antes, ella como que logró soltarlo. Claro. Entonces por eso digo siempre, como muchas cosas pueden pasar, pero es como uno se amolda para darle la atención a la persona que lo necesita en el momento, y al mismo tiempo uno sigue con la clase y también pendiente de las otras 20 personas que uno tiene ahí. Claro. Esa es una habilidad que se va desarrollando, pero es súper importante, es súper importante. Y muchas veces cuando la gente tiene un trauma, porque lo que iba a explicar ahora como que este sistema nervioso como del freeze, del polivagal, de la parte dorsal, es muy primigenio, pero después está la otra parte que se llama el nervio vago ventral, que eso es como lo que conecta al corazón, conecta a los pulmones, conecta al sistema nervioso y hace que todo eso funcione, pero también conecta las relaciones, conecta la empatía, conecta a sentir a la otra persona, y es lo que nos hace de cierta manera ser humanos. Y lo lindo de esa parte del sistema nervioso es que es algo, el sistema ventral, nacemos con eso y no está todavía maduro. Entonces ese sistema nervioso ventral madura, crece y se desarrolla en la infancia temprana, con el apego. Principalmente lo aprende de la madre en un primer momento. Esa guagua, ese bebé aprende a mirar a los ojos a la mamá, la reconoce la voz, reconoce las distintas facciones de la madre, y reconoce que cuando algo le pasa y no está bien, viene la madre, lo abraza, lo contiene, lo arrulla, lo acuna, y ese niño, ese bebé aprende a autorregularse a través de la madre. Qué interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces lo que se ha visto hoy día, y se han hecho un montón de estudios, en el fondo los niños que pasaron muy solos y que no tuvieron papás que emocionalmente no estaban ahí para ellos, en el fondo tienen mucha desventaja porque ese sistema nervioso de cierta manera no se terminó de formar o de madurar completamente.
Entonces va a ser gente que le va a costar mucho más autorregularse y va a tener mucho más tendencia, bueno, a la depresión y lo otro que es a la adicción. Claro, estimulaciones para... Van a ser, a la como que se van a hacer adictos a algo, porque en el fondo esa adicción es una manera de autorregularse. Porque ese cableado nervioso que pasa en esa guagua y que va aprendiendo, en el fondo no pudo ser desarrollado. Entonces, eso en el fondo es la teoría polivagal, que nos puede defender de algo congelándonos. Es como cuando el gato atrapa un ratón y uno puede ver el ratón como en la boca del gato haciéndose el muerto, porque no hay nada más. Y cuando tú te haces el muerto y tú de verdad te sientes que estás congelado, tu ritmo de la respiración va a bajar y tu ritmo del corazón va a bajar a un mínimo. Claro. A un mínimo. Es casi estar a un paso de la muerte. Sí, sí. Todo tu sistema es como boom, baja a lo mínimo posible. ¿Y cómo se llama? Bueno, es eso por un lado, y por el otro, este otro sistema que es completamente aprendido. No quiere decir que los adultos, si no lo pudimos aprender de niño, no quiere decir que no lo vamos a aprender de adulto. Hay técnicas, y el yoga es una técnica maravillosa como para conectarse con eso de nuevo y empezar a estimular. Por eso a mí también me gusta tanto el Kundalini Yoga, porque en el fondo estimula, te calma, acelera cosas, como que uno se va moviendo de un lado a otro. Entonces eso va haciendo como este sistema más resiliente. Sí. Aprendemos a mantenernos en alguna postura difícil, por ejemplo, todas esas posturas de brazos terribles que mantenemos los brazos arriba y es como, si uno pudiera matar al profesor lo mataría. Sí. Pero mantenerse ahí y ser capaz de estar ahí va creando un sistema nervioso mucho más capaz, mucho más resiliente, mucho más fuerte, mucho más resiliente. Y entonces engancha el simpático, engancha el parasimpático y nos lleva de una cosa a otra. Entonces yo he visto, porque me ha tocado ver, yo he tratado gente con todo tipo de depresiones, adicciones, y el sistema nervioso se pega un salto, pero así cuantitativo, es lo que yo he visto, inmenso. Sí, tal vez, bueno, yo diría desde mi perspectiva que primero tal vez debe haber autoobservación, una conciencia de que esto me está pasando, que estoy entrando en este simpático. Pero ¿qué técnicas nos darías vos como para empezar a conectarnos más con autorregularnos? ¿Cómo generar más conciencia? Porque no es que vamos a salir de estos estados completamente, ¿verdad? Todo el tiempo, igual los necesitamos para vivir en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo nos empezamos a observar y qué herramientas consideras que son importantes? Bueno, de la manera que yo trabajo es como, yo le digo a mis clientes, pacientes, que muchas veces pasa que en alguna parte del cuerpo como que se siente una contracción, como que de cierta manera el trauma ocupa un espacio dentro del cuerpo. Algunas personas lo sienten en el pecho, otra gente lo siente como en el plexo solar, en el diafragma, otra gente como en el ombligo, en el estómago o en el vientre adentro. Entonces lo que yo hago muchas veces es como empezar a sentir y ver dónde se acumula ese estrés, ese trauma, dónde está. Entonces como que juego un poco a que la gente lo mire, lo sienta, vea que si tiene textura, tiene color, está profundo en el cuerpo, está más superficial, y empezamos a entender dónde está y a mirarlo. Primero es como casi ser, yo les digo que sean casi como un científico que está mirando en el microscopio. Como que no estamos viéndolo, no nos vamos a autojuzgar de la manera que nos sentimos, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Sí. Nos juzgamos y nos cerramos y no queremos saber nada más porque es terrible, somos lo peor del mundo. El detective, le digo yo, como encontrar ese detective que empieza a observar. Claro, como ese detective que está tomando cuenta de las cosas, pero que no está juzgando ni nada, sino que está mirando completamente de una manera neutral. Entonces eso es una cosa, porque para aprender, o sea, yo junto el estrés en la espalda baja y esa es una realidad para mí. Entonces cuando yo siento algo, al tiro me conecto y empiezo a ver dónde está, cómo lo siento, qué movimientos puedo hacer para empezar a mover un poco la energía, porque si no lo que uno hace es como que el dolor y eso uno lo empieza como a encapsular y empieza a ser como algo que está dentro de nuestro, pero en lo que no queremos entrar nunca más y como que le hacemos un bypass.
de cierta manera. Y ese lugar como que casi va perdiendo la energía. Entonces yo hago que se conecten con eso y después empezamos a respirar. Por ejemplo, todas las respiraciones donde uno hace la exhalación más larga que la inhalación estimulan este nervio vago. O sea, por ejemplo, si inhalas contando 4 y exhalas contando 6 y te quedas así por 3 minutos, va a hacer un engage, va a llamar al nervio vago y el parasimpático va a empezar a actuar muy rápidamente. Por ejemplo, yo sé que en Ashtanga o en Vinyasa se ocupa mucho algo que se llama el Ujjayi breath, o la respiración Ujjayi, que es como casi sentir el sonido del mar en la parte de atrás de la garganta. Bueno, el nervio vago pasa por detrás de la garganta. Entonces, cada vez que estamos haciendo ese sonido, estamos dándole un masaje al nervio vago y lo estamos estimulando. Entonces, esa respiración, haciendo ese como ruido, como casi de Darth Vader atrás, en la parte de atrás de la garganta, ayuda mucho. Estas todas son herramientas que la gente puede hacer como en cualquier momento. También, por ejemplo, darse una ducha fría también ayuda un montón. Si yo les recomendaría a la gente que se den su ducha de agua caliente, pero cuando terminen, ten un minuto debajo del agua fría. El agua fría da como, a no ser que tengan problema al corazón, no se lo aconsejo. Digo que sean miedosos como yo, que no les dé miedo, el agua fría. Como que te da un shock, no soporta el agua fría, pero eso te hace tener un sistema nervioso mucho más fuerte. Claro. Entonces te da el shock y lo que hace es que como que los vasos sanguíneos como que se cierran por el shock y después se abre y como que estimula toda esta circulación. Entonces esa es otra súper buena manera. ¿Qué más? Cantar. Cantar es una herramienta increíble para estimular el nervio vago. Cuando cantamos estamos estimulando las cuerdas vocales, estamos haciendo vibrar un montón de cosas dentro de la boca y dentro de la caja torácica. Las cuerdas vocales también están muy cercanas al nervio vago porque como que están casi que enganchadas juntas. También cuando cantamos, en el fondo estamos creando... No, te iba a decir que también al cantar, ¿verdad? Se alarga esa exhalación. Yo siento como que yo casi siempre que doy mis kirtan me siento en total parasimpático. Claro. Es que sí, o sea, cuando tú estás dando el kirtan, o sea, a ti te gusta dar el kirtan, porque cuando tú lo estás dando te relajas completamente, te conectas con tu voz te sana el resto, entras en otro estado. Tú no puedes cantar si estás preocupada, porque no te saldría la voz. O sea, hay algo que se abre, es casi como una flor que se abriera y empieza a cantar. Entonces, cantar es muy, muy, muy importante. Bueno, y todas las posturas del yoga que empezamos como a movilizarnos y a sincronizar el movimiento con la respiración, todo eso va conectando el cuerpo, la respiración, el cerebro, y como que unificamos de cierta manera nuestro sistema. Empieza a funcionar en una manera armónica. Empieza a funcionar de una manera coherente. Claro. Entonces, todas esas cosas nos ayudan. Entonces, lo que yo diría es que lo que tenemos que hacer primero es empezar a entender nuestro cuerpo, a empezar a tener como un diálogo con nosotros mismos, que no es como casi un diálogo de las palabras, es como un diálogo de las sensaciones. Es un diálogo de entender como las energías sutiles que se mueven dentro de nuestro cuerpo y nuestro sistema. Y aprendemos y entonces después nos vemos, nos estamos estresando. ¿Qué fue lo que me estresó? Y nos damos cuenta, porque hablé con tal persona, me dijo tanto y esto me provocó esto. Ok, ahora lo entiendo. ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Lo siento acá. Ok, lo siento todavía estresado. ¿Cómo lo puedo relajar? Empiezo a respirar. Entonces como que no acumulamos inconscientemente, sino que nos pasan cosas, las entendemos, las miramos con distancia y hacemos algo que nos ayude a volver a nuestro centro. O cantamos un mantra que nos guste, o cantamos una canción que nos guste, o nos damos una ducha de agua fría, o nos lavamos la cara con agua fría. También cuando alguien está como así llorando en shock, lavarnos la cara con agua fría también sirve mucho. Okay. Entonces empezamos a tener pequeñas herramientas de la vida diaria para empezar a aplicar y nos vamos conociendo. Y aprendemos a que tenemos este freno y este acelerador. Aprendemos a manejar, es como casi aprender a manejar. Porque al principio uno está como pendiente de todo, pero aprendemos como a manejarnos con nosotros mismos. Claro. Y a buscar este balance.
nuevamente. Sí. Entonces, es un poco eso. Es Claro. mucho autoconocimiento. Es muy bueno tener un buen guía, un buen profesor para que nos lleves a esos espacios, pero también después va a ser la voluntad de cada estudiante a ver cómo van a seguir y el compromiso que van a tener con ellos mismos y la responsabilidad de ellos mismos de mantenernos bien. Yo encuentro que hoy día, como con todo lo que está pasando, y también entramos como mirándolo un poco, a mí me gusta mezclar cosas, pero un poco mirándolo desde la astrología. Desde el 2012 entramos como en esta era de Acuario. Dejamos atrás Piscis, que era como muy como de la jerarquía, de las estructuras, las religiones, los gobiernos. Hoy día es como la era de Acuario dice que cada uno es su profesor interno y su guía espiritual. No hay nadie afuera que nos salve. Sí. No hay nadie que nos va a salvar la vida. No hay... Y es un poco esta como desesperación que estamos viviendo, como que las cosas se desploman y no sabemos para dónde van y no sabemos cuál es la salida, no sabemos cómo a ciencia cierta qué va a pasar con todo. Entonces es como el momento de aprender a conectarnos y tenemos una intuición y una guía interna. Hay algo que sabe internamente. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que está como conectado con algo más universal, de cierta manera. Claro. Y eso no lo vamos a encontrar afuera, lo vamos a encontrar adentro. Perdón, esa invitación de observarnos, de sentir el cuerpo, de sentir las emociones, y la misma práctica del yoga, bueno, del asana, porque es una experiencia física. Yo siento que es una muy buena como introducción a lo más sutil, ¿verdad? Porque es una cosa experiencial física que nos lleva por medio del cuerpo a percibir, digamos, esos otros niveles sutiles, ¿verdad? Y empezar a percibir esos niveles sutiles, y ahí empezamos a tener como distintas conversaciones con nosotros mismos, cuando entramos como en esa energía más sutil. Si no, al principio, como decía al inicio, es como que el cuerpo es esta caja negra, como que no entendemos qué está pasando dentro. Claro, sí. Entonces, ¿cómo abrimos esa caja negra? ¿Cómo la entendemos? ¿Cuáles son los regalos que tiene adentro? Todos venimos con un regalo, con una misión, con algo auténtico dentro de cada uno de nosotros, que en el fondo crecimos y dependiendo de la familia que nos tocó, dependiendo del lenguaje que hablamos, el país donde nacimos, la idiosincrasia, la religión y todo eso, como que son capas que se van construyendo sobre lo auténtico que tenemos. Claro. En el fondo, para estar en esta vida tenemos que aprender todos esos sistemas porque tenemos que ser funcionales. Exacto. Pero lo que viene después de eso es cómo vamos como sacando esas capas para entender lo auténtico que había y lo único que había dentro de cada uno de nosotros. Y encuentro que eso es un poco la misión de la vida de cada uno. Como para terminar, muchas veces yo doy como, cuando trabajo con la gente, les doy como una imagen y digo que me respondan, y como que es interesante ver cómo lo que responde cada persona. Pero si fuéramos un taxi, yo les pregunto, si tu cuerpo, o sea, si nosotros fuéramos un taxi, el taxi tiene el auto, el carro, no sé cómo dicen ustedes, y tiene un pasajero que va atrás y tiene un conductor. Entonces yo les digo, el alma de ustedes, ¿quién sería en este? ¿Sería el auto, el pasajero o el conductor? Muchas veces la gente me dice el conductor, el taxi driver en el fondo. Nuestra alma o nuestra esencia no es ese conductor. Nuestra esencia es ese pasajero que está dentro del auto, claro, dentro del carro, que tiene un conductor que es esta mente que aprendió a hacer cosas para poder manejarse con las reglas de este mundo. Sí. Pero si nosotros, el taxista lo único que sabe es cómo moverse de un lugar a otro. Sabe las calles, se maneja y todo eso, pero ¿quién le va a decir a dónde uno quiere ir? Esa es el alma. Y ese es el camino del alma. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? Entonces muchas veces nos confundimos con la mente, que somos como este taxista que hace cosas de un lado a otro, y porque el taxista lo único que sabe hacer es manejar. Y manejamos, pero sin darnos cuenta a dónde vamos, a dónde queremos ir, cuál es nuestra destinación, a dónde queremos llegar. ¿A dónde quiere ir esa alma? ¿Qué quiere desarrollar? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué cosas quiere experimentar en la Tierra? Al final también tomarlo de una manera más lúdica. Venimos a la Tierra a jugar en este sistema tridimensional, dual, que es difícil, pero también como es un juego.
Sí. Nos experimentamos. Hay que verlo a través de esta manera. disociación. Uh-huh. Sí, a través de esta disociación nos experimentamos como en esta oneness o unidad o ser global en el fondo. Así que eso es un poco lo que el mensaje que me gustaría dejar yo creo que ya para ir terminando. Muchas gracias, Manu. Está súper lindo eso. Tan linda. Muchas gracias. Y bueno, sí, me encantaría nada más antes de cerrar que nos contes un poco de lo que estás haciendo ahorita, cómo la gente te puede... Bueno, yo voy a poner aquí tus contactos y tus datos, pero contanos un poco de lo que estás haciendo. Sigo viviendo en Bali y estoy haciendo clases de yoga acá y, principalmente online de momento. Así que tengo varios grupos, algunos grupos en horario de Chile, que me encanta, hago clases en español allá. Y como que también la pandemia me ha como empujado a hacer mis propias cosas, así que estoy haciendo mi website como para tener clases arriba y tener como una pequeña plataforma para ayudar. Quiero como hacer como distintos temas para ayudar a la gente como del estrés, la salud mental, la ansiedad y distintas cosas. Entonces voy a ir creando distintos programas. Así que nada, estoy como en proceso de crear todo eso en este momento. Y de crear mi propia compañía acá en Bali también. Seguramente cuando el mundo se abra voy a seguir haciendo retiros porque también me encanta ver a la gente en persona. Pero en eso estoy. Bueno, excelente. ¿Ya? Te he dicho que tomas esa iniciativa y bueno, espero que podamos hacer algo juntitas pronto, que ojalá que salgan esos proyectos, así que más adelante estaremos con... Sí, yo creo que se viene de todas maneras un proyecto global. Eso es lo que quiero ahora. Excelente. Y bueno, para cerrar, te voy a hacer una pregunta que les hago a todos la gente que entrevisto, que como este podcast yo lo inicié con esta intención de crear como conciencia a nivel espiritual, social, ambiental, y me encantaría que me contés qué es para vos ser un ser consciente y cómo nosotros, al realizar esa conciencia, podemos entonces impactar al colectivo. Sí, como hablaba, yo creo que ser consciente es como primero hacerse cargo de uno y de esa misión o esa cosa auténtica que vinimos a hacer y a desarrollar. Entonces para mí ha sido como, todo viene como cada uno conectándose con lo que uno tiene, con sus propios regalos, con la misión que uno quiere hacer acá. Ser consciente ha sido como conectarme con esa esencia. Y la otra pregunta es como cómo desarrollamos eso en este mundo. Para mí ha sido súper importante como mi familia. Como cómo crear, como que me gusta que mi primer sistema, en el fondo, que es mi casa, mi marido, mis niñas preciosas, que sea un lugar lleno como de amor y buena energía, donde podamos crecer todos juntos y nos sintamos bien. En mi núcleo primero, como que quiero que siempre esa energía siempre esté bien como calentita. Y después como esa misma energía se va dando a los otros núcleos y a la otra gente, porque uno como que va como de un círculo pequeño a círculos que se abren y se conectan. Pero para mí es súper importante como ser, como que en el fondo lo que yo hago acá dentro de mi casa es lo mismo que yo hago afuera. Claro, que haya congruencia. Sí, coherencia. En todo sentido, en todas las acciones que uno hace. Claro. Y yo creo que con eso se parte por casa. Y de ahí se sigue. Así que eso ha sido un poco mi manera de hacer las cosas. Y para mí como que lo más importante es la familia y mi núcleo y todo eso. Y como que hago una invitación a la gente que, claro, la familia y nuestros núcleos principales como la esencia, como de las sociedades de cierta manera. Son como estas pequeñas células que forman como este cuerpo que es el mundo entero. Claro. Si cada uno nos hacemos bien cargo de esta célula esencial, yo creo que hacemos un mundo mejor de todas maneras. Qué lindo. Bueno, Manu, pues excelente. Muchísimas gracias por compartir conmigo este podcast. Y bueno, a la gente que está escuchándonos, muchísimas gracias también. Y espero que conecten con Manuela y que, bueno, gracias por escucharnos. Y muchas gracias a vos, Manu. De nada, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un abrazo grande. Igual. Chao, chao. Chao, chao.